No hay nada más práctico que una buena teoría. Así nos decía nuestro profesor, el padre Luis Manuel Rodríguez, en el seminario misional del Verbo Divino en Chile. ¿Qué podemos extraer de una afirmación que parece tan obvia e inocente como que Dios es nuestro Padre? De eso queremos tratar en este nuevo encuentro de espiritualidad del Verbo Divino. Sean todos muy bienvenidos. En nuestro último encuentro hacíamos una primera aproximación a la imagen de Dios como Padre Creador y extraíamos algunas consecuencias, especialmente para la vida de nuestro planeta, frente a la grave crisis ecológica que está viviendo. Consecuencias para nuestro estilo de vida, para nuestra política, para nuestra economía, para la cultura. El padre Arnoldo Jansen dedicó bastante tiempo a dar retiros. Se los daba a sus sacerdotes del Verbo Divino, a los hermanos, a las religiosas y también a los laicos. Al inicio de uno de estos retiros, invitaba a sus oyentes a imaginarse la siguiente visión. Dios, sentado en su trono celestial, rodeado de los ángeles e innumerables estrellas. La tierra es el estrado de sus pies. Desde la tierra aparece un gusanito que, levantando la cabeza, pregunta: ¿de dónde salió todo esto? Y una potente voz responde: todas las cosas vienen de Dios y existen por Él y para Él. Esta imagen está tomada de la Escritura. El profeta Isaías llamaba a Israel gusanito de Jacob, oruga de Israel, para indicar su pequeñez y debilidad frente a la fuerza de Dios que ayuda al pequeño y desvalido. Levanta de la basura al pobre, dirá María más tarde en su Magnificat. El resto de la visión está tomado de la carta de San Pablo a los romanos. Dios es origen de todo y el fin de todo. Entre este origen y el fin, que es una meta, hay todo un proyecto, un plan. En ese contexto, el padre Arnoldo titulaba este retiro De Fine Hominis, el fin del hombre. Es decir, el ser humano no es una casualidad, sino que ha sido creado con un fin en ciernes, que es su meta y plenitud. Ha sido creado, en otras palabras, con una vocación que debe desarrollar para hacer plena su vida. Pienso que Gabriela Mistral expresaba esta misma idea al decir: la humanidad es todavía algo que hay que humanizar. Pero esta vocación del ser humano no se alcanza sin esfuerzo y búsqueda o discernimiento. Por lo que las meditaciones del retiro al que hacemos alusión apuntaban a reconocer, aceptar, acoger con toda claridad el proyecto humano y divino a la vez, siendo conscientes que fácilmente lo desconocemos y nos dejamos confundir o desviar de él, movidos por ideologías imperantes diversas, según las épocas en las que nos toca vivir. El padre Arnoldo quería motivar a las personas para determinarse firmemente a querer alcanzar su meta humana, siendo conscientes de la inmensa importancia que tiene para el individuo y para toda la humanidad. Ahora bien, ¿qué consecuencias sacamos entonces al confesar que Dios es Padre? Somos sus hijas e hijos, imagen y semejanza del Creador, con una vocación humana por cumplir. Y esto habla, en primer término, de nuestra dignidad.
algo que en el ámbito civil ha sido reconocido universalmente en los derechos humanos. Pero esto tiene implicancias no solo para el individuo, sino también para las relaciones entre los seres humanos y los pueblos entre sí. Hay un modo de relacionarnos a altura humana, en consideración de nuestra dignidad. Desde la Revolución Francesa en Occidente se ha resumido todo esto en la tríada libertad, igualdad y fraternidad. Las tres van juntas. Ciertamente una libertad que no topa sus límites con las otras dos se vuelve en la práctica un individualismo egoísta que llega a negar la igualdad y la fraternidad. La igualdad no niega lo diverso, sino que valora la riqueza de nuestras diferencias poniéndola al servicio de todo lo humano. No es parte de la vocación humana, por el contrario, el racismo, un modo de pensar y actuar donde algunos se sitúan por sobre otros, basándose en supuestos de poder nada cristianos y biológicamente falsos. En la prensa se ha hecho público las investigaciones que se han iniciado para estudiar el ADN de los chilenos. Si algo queda claro de este estudio es nuestro mestizaje. Todos tenemos, quien más, quien menos, la sangre bien mezclada. El clasismo tampoco es parte de nuestra visión cristiana del proyecto humano con un padre común, ya que discrimina a las personas y las clasifica o descalifica por motivos que se alejan mucho del fin del hombre, como lo vivió y enseñó Jesucristo y lo entiende la fe cristiana. Al contrario, ya San Pablo enseñaba a los Gálatas: ya no importa ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo Jesús, todos ustedes son uno solo. En la última Asamblea Latinoamericana de Obispos del año 2007 en Aparecida, los pastores volvían a remarcar la opción que el mismo Dios hizo por los pobres y excluidos de la historia. Los cristianos, como discípulos y misioneros, estamos llamados a contemplar en los rostros sufrientes de nuestros hermanos el rostro de Cristo que nos llama a servirlo en ellos. Los rostros sufrientes de los pobres son rostros sufrientes de Cristo. El padre Arnoldo indicaba, en latín como era la costumbre de aquel tiempo, que los objetivos de los ejercicios espirituales eran, primero, mundare, palabra que significa limpiar, purificar, y apunta a lo que nosotros llamamos conversión, cambio de mentalidad. ¿Para qué? Y aquí engancha con la siguiente palabra, renovare, hacer nueva una cosa o restaurarla a su primer estado. Es decir, para que ocurra entonces una renovación vital en la persona y por ende en la sociedad, comprometiéndose con su íntima vocación. Ojalá estas reflexiones nos ayuden a valorar nuestra propia dignidad y nos ayuden a acoger nuestra vocación y a ponerla en práctica. Terminamos con la oración propia del Padre Fundador. Que ante la luz del Verbo y del Espíritu de gracia huyan las tinieblas del pecado y la noche de la incredulidad, y viva el corazón de Jesús en los corazones de toda la humanidad. Amén. Muchas gracias. Hasta nuestro próximo encuentro.